Es, Vamos a dar inicio a la ponencia de bioseguridad e higiene hospitalaria en la prevención de infecciones, resaltando que en la actualidad hemos pasado ya hace muy poco por una patología que trajo muchas muertes, sobre todo dentro de nuestro propio personal de salud, que fue el COVID-19, y que uno de los grandes descuidos del personal de salud que conllevó muchas veces a ello fue la protección personal, la bioseguridad, la higiene hospitalaria para prevenir justamente este tipo de enfermedades y otras más que voy a hacer mención más adelante. Para hablar de bioseguridad e higiene hospitalaria, vamos a dar inicio con referente a que la bioseguridad es una disciplina compleja y que no está exenta de peligros. Por ello, el conjunto de normas y barreras destinadas a prevenir el riesgo biológico derivado de la exposición a agentes biológicos infecciosos es muy fundamental. Según la OMS, en el año 2005 hace mención con referente a bioseguridad que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, de los pacientes, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que estamos expuestos en el desempeño de las funciones. Y como lo mencioné, también a los pacientes y al medio ambiente. Justamente la bioseguridad son normas requeridas para proteger la salud de todos los trabajadores, de todo el personal de salud, de infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. Y también es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que pueden llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueden afectar también al medio ambiente. Entonces, por lo tanto, se va a entender por bioseguridad a la aplicación sistemática de un conjunto de buenas prácticas y barreras de contención que garantice el control de riesgos químicos, físicos y biológicos, la exposición a sustancias químicas peligrosas, microorganismos patógenos, organismos vivos genéticamente modificados, material biológico de desecho, material clínico contaminado con patógenos y factores físicos extremos como ruido y radiaciones, sea de riesgo controlado por las personas y el medio ambiente. Es fundamental, entonces, privilegiar el conocimiento de lo que podemos llamar las buenas prácticas de bioseguridad que pasan por este principio, ¿no? Y por eso hay que tener bastante claro, no me contagio y no contagio, teniendo el principio de buenas prácticas de bioseguridad. Según las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con referente a bioseguridad, hace mención como objetivos que se debe realizar capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad al personal de salud de los hospitales, establecimientos de salud, centros de salud, puestos de salud, y proporcionar al personal de salud las herramientas que le permitan su protección personal. Y eso es lo que muchas veces hemos tenido como dificultades en la gran mayoría de establecimientos de salud. Entonces vamos a hablar de cuatro capítulos. El primero, los principios básicos de bioseguridad, las precauciones universales como capítulo 2, los desechos y residuos hospitalarios y las barreras protectoras. Los principios básicos de bioseguridad, ¿qué se entiende como bioseguridad? Justamente lo habíamos hablado, ¿no? Es un conjunto de normas, ¿no? Que conllevan justamente a evitar, contraer enfermedades o tener riesgo a una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, como había mencionado, es un conjunto de herramientas de aplicación que tiene como objetivo la protección de la salud y de la seguridad frente a un riesgo biológico, ¿sí? Tanto de las personas como del medio ambiente. Entonces, podemos hablar de riesgo biológico que puede estar presentes en determinados ambientes laborales hospitalarios, que al entrar en contacto con el organismo puede desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones, ¿no? Y muchos pueden preguntar, doctor, si yo estoy frente a un paciente que llega a la emergencia con una tos y yo no tengo ni un cubrebocas o una protección, y lo atiendo al paciente, ¿estoy propensa o con riesgo a poder contraer la infección que el paciente tiene? Sí, es muy claro. Por eso es que tenemos que tener
correctamente las buenas prácticas de bioseguridad. Justamente los agentes infecciosos pueden ser parásitos, ¿no? Virus, como el COVID-19, hongos, que comúnmente se encuentra el hongo Penicillium notatum, y las bacterias, ¿no? La más común que afectó bastante durante la historia de la humanidad, que es la bacteria del cólera, y otro tipo de bacterias que encontramos dentro del sistema hospitalario también. Eh, los entornos comprometidos, el personal de salud, el personal médico, el personal de enfermería y otro personal de salud y del hospital, y diversos trabajadores de los servicios, están expuestos a microorganismos, ¿no? Como virus del VIH, como hepatitis B, herpes virus, rubiola, tuberculosis, enfermedad del sistema respiratorio, COVID-19, que es una de las últimas patologías que se ha presentado. Enfermedades ocupacionales son las más frecuentes en el grupo ocupacional hospitalario, las infectocontagiosas hospitalarias, con alto riesgo de transmisión de los pacientes enfermos al personal de salud y viceversa, ¿no? Muchos dicen, pero doctor, solamente el paciente puede contagiarse perdón, el personal de salud solamente puede contagiarse de una enfermedad del paciente. No. Hay pacientes, le pongo un ejemplo de ello, ¿no? Un paciente que ingresó por una celulitis al hospital y resultó a los 7 días posterior, cuando ya se le iba a dar el alta, con una neumonía. Se hizo el estudio y se encontró que justamente 3 días, 4 días antes, un personal de salud que había atendido sin una protección, ¿sí? Y tampoco el paciente estaba con protección, ¿no? Estaba con una tos y que ya no se encontraba en el hospital porque estaba con descanso médico. Y justamente allí es el tema de la viceversa, que no solamente es el personal de salud que está propenso a infectarse, sino también el paciente cuando nosotros podemos llevar el agente infeccioso. Se produce una infección cuando el microorganismo patógeno se introduce en el cuerpo humano, es suficiente número a través de una vía particular y sobrepasa el sistema de defensa del cuerpo, del organismo. Esto justamente es el símbolo de peligro biológico, el símbolo internacional de peligro biológico que fue desarrollado en 1966 por Charles Baldwin, un ingeniero de salud ambiental para los productos de contención de la empresa Dow Chemical Company. El símbolo de peligro biológico deberá colocarse en las puertas de las instalaciones locales o cabinas donde se manipulan microorganismos del grupo de riesgo 2 o superior, que más adelante lo vamos a tocar. Factores y actividades de riesgo biológico: la admisión de pacientes infectados, los trabajadores de salud infectados, visitantes con signos y síntomas de alguna infección infectocontagiosa, eh, vectores como artrópodos o roedores, desechos intrahospitalarios, la clasificación de sólidos y líquidos, accidentes del personal de salud durante la realización de procedimientos que dejan esparcir microorganismos, ¿no? Desechos infectantes son fuentes de infección que ocasionan enfermedades a sujetos susceptibles. Me preguntarán, doctor, ¿qué accidente puede sufrir un personal de salud? Una, este, una herida punzocortante, ¿no? O de repente al colocar la jeringa, colocó al paciente su inyección y o por casualidad también se pinchó el personal. Entonces, hay allí también la manera, el riesgo de poder contraer alguna patología. Los grupos de riesgo, la bioseguridad de los hospitales se tiene clasificada por nivel de complejidad, así como por grupo de riesgo, los cuales también están divididas en 4 grupos de importancia. El primero, la facilidad de la propagación, ¿no? El segundo, la gravedad de las infecciones. El tercero, la existencia de tratamientos profilácticos y curativos eficaces. Y el cuarto, la existencia de vacunas, ¿no? El nivel uno encontramos como riesgo número 1, riesgo individual y comunitario escaso o nulo. El riesgo 2, riesgo individual moderado, riesgo comunitario bajo. Riesgo 3, individual elevado, riesgo comunitario moderado. Y el 4, el riesgo comunitario elevado. También la clasificación de riesgos se puede definir a través de la situación epidemiológica: endémico, en control, exótico, pandémico o fuera de control, ¿no? Como lo hemos pasado en el tema del COVID-19.
La vigilancia epidemiológica se debe definir el riesgo por cada área o por cada actividad. Esto es muy importante, es un principio básico para la bioseguridad. Destacar características del daño físico o psíquico por omisión de alguna norma de bioseguridad. Determinar áreas restringidas a personal autorizado. Llevar a cabo programas de educación continua y exigir a los jefes el cumplimiento de las normas de bioseguridad. ¿A quién afecta? Bueno, lo había mencionado. Médicos, enfermeras, lavandería, trabajadores de los centros sanitarios en general, los trabajadores de limpieza también. Si nosotros como personal de salud no cumplimos correctamente con el desecho de los elementos que utilizamos, ¿sí? Las agujas, las jeringas, lo colocamos los objetos punzocortantes, lo ponemos en lugares donde no son permitidos. Muchas veces los trabajadores de limpieza pueden llegar a pincharse y contraer alguna enfermedad infecto contagiosa. Por eso es muy importante poder conocer las normas de bioseguridad. ¿Cómo prevenirlos? La vacunación, la higiene personal, que lo vamos a tocar más adelante, que es la higiene de manos, los equipos de protección, que son, también lo vamos a mencionar, que son los guantes, el gorro, la mascarilla, diversos tipos de mascarillas, dependiendo del tipo de pacientes que pueden tener, el cuidado con objetos cortantes, que justamente lo que mencionaba, poder desechar correctamente los elementos que utilizamos en el paciente, la desinfección y la esterilización de los ambientes o instrumentos que se utiliza para la atención de los pacientes. La vía de infección puede ser a través de la piel, ocular, parenteral, digestiva y respiratoria. Es importante tener en cuenta cuando el agente patógeno se presenta en suspensión como pequeñas goticas de menos de una micra, como los patógenos respiratorios que penetran en el hombre por inhalación, como la gripe, el SARS, el coronavirus, entre otros, son un riesgo de carácter general, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a entender por bioseguridad la aplicación del sistema de un conjunto de buenas prácticas y barreras de contención que garantice el control de riesgos químicos, físicos y biológicos. Vamos a hablar también de los principios de la bioseguridad con referente a que son tres. Universalidad, que se refiere con referente a las medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no la serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que pueden dar origen a accidentes, estando no previstos el contacto con sangre o con cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no alguna patología. El segundo principio importante, que es el uso de barrera, ¿no? Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos, la utilización de barreras como los guantes, como la mascarilla, que no evitan los accidentes de exposición a esos fluidos, pero disminuyen las consecuencias a estos riesgos. Y por último, que es también muy importante, que es los medios de eliminación del material contaminado, que comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Precauciones universales, muy importante, hablando de prevención de contraer infecciones hospitalarias. Todos los trabajadores de salud deben utilizar rutinariamente los métodos de barrera, que justamente lo hemos hablado, apropiados cuando deben intervenir en maniobras que los pongan en contacto directo con la sangre o con cualquier otro fluido corporal de los pacientes. Por ejemplo, el uso de los guantes, de la ropa especial, de las gafas de seguridad antifluidos, de las mascarillas, entre otros, el lavado de manos, que es muy importante para evitar múltiples enfermedades que se pueden presentar u otras superficies cutáneas antes y después de cada procedimiento médico que se realice. Eh, el concepto de exposición
no es suficiente para que exista riesgo biológico la presencia del agente, además de producirse exposición. Se define exposición como el contacto entre el trabajador o el personal de la salud y el agente biológico. Y también a las prácticas incorrectas de bioseguridad que se realice en el trabajo. Accidentes laborales es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. El lavado de manos, justamente lo había mencionado. El lavado de manos es muy importante para poder evitar múltiples enfermedades. El lavado de manos es igual a prevención. ¿Sí? Entonces, las manos constituyen el vehículo predominante para la diseminación de los microorganismos. La contaminación de las manos del personal aumenta progresivamente durante el día y está influenciada por el tipo de actividades que uno realiza. Por lo tanto, el lavado de manos constituye un factor fundamental en la prevención de las infecciones que se puedan adquirir o transmitir durante las diferentes actividades que se realicen. Mantener las manos limpias es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermedades y transmitir los microorganismos a otras personas. Es decir, no solamente contagiarnos nosotros, sino también a través de nuestras manos transmitir la enfermedad a otro tipo de paciente. Lavarse las manos es una vacuna, sí, es como si fuera una vacuna autoadministrada. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos, lo había mencionado. ¿No? Entonces, según la CDC, recomienda lavarse las manos de una manera específica, implica 7 pasos simples y eficaces. En la actualidad, según el Ministerio de Salud, hacen mención de 7 pasos. Y justamente están aquí, los 7 pasos, los pasos para lavarse las manos correctamente. El primero, que tenemos que quitarnos todos los objetos de las manos y de las muñecas. Nos vamos a mojar las manos con el agua suficiente. El tercer paso que nos vamos a enjabonar y frotarnos las manos por lo menos 20 segundos. Doctor, 10 segundos, 15 segundos. No, 20 segundos como mínimo. Luego el cuarto paso es que nos vamos a enjuagar bien las manos con abundante agua. Nos vamos a secar las manos usando papel toalla o papel o una toalla limpia. ¿Sí? Muchos piensan que el papel toalla, al utilizar, yo tengo aquí, yo tengo aquí el papel y voy a cogerlo acá, a lavarme, a secarme las manos. No, vamos a coger con una esquina a secarnos una parte de la mano, haciendo un triángulo, y con la otra esquina nos vamos a secar la siguiente parte, la siguiente mano que no nos hemos secado. Con ese mismo paño, ese mismo papel, esa misma toalla que hemos utilizado, vamos a cerrar la llave y posterior a ello a eliminar en el tacho que corresponda. O en el caso de una toalla, doctor, ¿la toalla lo voy a desechar? No, se coloca en un lugar donde se pueda ventilar correctamente. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Un paso muy importante. Primero, antes de tocar a un paciente. Segundo, antes de realizar una tarea limpia o séptica. Tercero, después de la exposición de algún fluido o algún líquido corporal. Cuarto, después de tocar a un paciente. Y quinto, después del contacto con el entorno del paciente. Doctor, yo toco su cloruro, ¿me tengo que lavar la mano? Sí. Doctor, yo toco la camilla, ¿tengo que lavarme la mano? Sí. Entonces, es la manera de que tenemos que realizar los procedimientos, los 5 momentos, son 5 momentos que tenemos que hacer para poder tener una higiene de manos, como lo mencioné, que son 7 pasos. 7 pasos y 20 segundos, que nos salva la vida para toda una eternidad. Bien. Se debe preparar y adoptar una de las prácticas y procedimientos como precauciones universales. Hace mención que debemos adoptar manuales de seguridad en el área de salud, muchos de los cuales muchos establecimientos de salud no cuentan con estos manuales de bioseguridad, manuales de seguridad en el tema de salud y planes de respuesta ante situaciones de emergencia.
El personal del hospital deberá conocer, entender y seguir los hábitos y procedimientos establecidos. Es un hábito en realidad, es un hábito la bioseguridad. Si nosotros lo hacemos constantemente, no se nos va a olvidar y vamos a poder evitar no solamente contagiarnos nosotros, sino también evitar enfermedades a otro tipo de pacientes que no llegan a nuestros establecimientos de salud. Cualquier persona que entre en contacto con pacientes a un hospital debe entender los riesgos biológicos y otros riesgos con los que se pueden encontrar durante su trabajo normal en el área de salud y estar entrenados en las precauciones de seguridad y procedimientos apropiados. Estrategias para el control de infecciones, medidas de control administrativas, medidas de control ambiental y la protección del personal. Controlar la exposición, establecimientos de procedimientos de trabajo adecuado para evitar o minimizar el contacto con agentes biológicos, la evaluación médica preempleo, que muchas veces no se realizan, los exámenes médico-ocupacionales, que también en la actualidad se padece bastante en los establecimientos públicos de salud, y los exámenes médicos específicos a los trabajadores expuestos a los contaminantes biológicos y las inmunizaciones existentes, que también nosotros como personal de salud muchas veces no cumplimos con las inmunizaciones. Las medidas administrativas, cada trabajador debe recibir instrucciones apropiadas por cada categoría de su trabajo, ¿sí? En cuanto a la bioseguridad, no todos vamos a tener la misma función. Recomendaciones de medidas para el control de infecciones específicas para la zona y difundir entre los trabajadores de salud el programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por agentes patógenos que en especial deberán contener las medidas preventivas de desinfección, esterilización y limpieza del equipo instrumental utilizado en los pacientes. Las medidas ambientales, reducir la contaminación de agentes infecciosos, la implantación de medidas de limpieza y desinfección que muchas veces no se realiza en los establecimientos de salud. Muchos piensan que solamente con el barrer, con echar agüita, el trapear, pasar un trapo, ya está limpio, listo. No, señores, hay que deber desinfectar. Tenemos que desinfectar. Hay una cierta categoría que te hace mención cuando tú debes desinfectar tu consultorio externo, cuando tú debes desinfectar una emergencia, cuando tú debes desinfectar una sala de operaciones. Hay medidas, hay normas técnicas que te estipulan con referente a ello. El mantenimiento de equipos e instalaciones, que muchas veces se tiene que realizar no solamente el mantenimiento con referente a lo recuperativo, sino el mantenimiento preventivo, porque muchas veces estos equipos, cuando no les realizas el mantenimiento preventivo, tienden a fallar o tienden a contraer muchos agentes que te pueden conllevar a enfermedades a pacientes, ¿no? Y la gestión de los residuos generados, que lo voy a tocar más adelante, el manejo de residuos sólidos. Limpieza, la eliminación de material orgánico extraño de la superficie de los objetos se logra con la acción manual, directa o mecánica, o usando agua, jabón, soluciones detergentes o algunos germicidas. Dentro de las acciones de prevención debe ser reglamentada, supervisada y evaluada permanentemente. Procedimiento para el manejo de la prevención contra la infección. Desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos patógenos en objetos inanimados, con excepción de las esporas bacterianas u bacilos de la tuberculosis. La utilización de equipos de protección personal, que también lo había mencionado, se usará solo en caso de no ser posible eliminar el riesgo o disponer de una protección colectiva. Elegir el EPP adecuado a cada riesgo, es decir, no todos van a usar mandilón, no todos van a usar lentes, no todos van a usar la misma mascarilla. Eso va a depender del agente patógeno o el riesgo al cual uno está expuesto. Disponer el manual de uso de instrucciones y mantenimiento y sustituir de inmediato los defectuosos y usados equipos de protección personal. Justamente hacía mención a ello, tenemos como equipos de protección personal para la cara y los ojos, que son los anteojos, ¿sí? Eh, los anteojos antifluidos,
la nariz y la boca, que son las mascarillas, las quirúrgicas simples. Tenemos la N95, ¿no? Y otro tipo de mascarillas que se utilizan acorde al riesgo que puedas tú tener con los agentes patógenos o atención de diferente tipo de pacientes, ¿sí? Las manos con los guantes, ¿sí? Hay diferentes tipos de guantes también que se utilizan, no todos son iguales, ¿sí? El uniforme, que puede ser un traje de mayo, un uniforme, un mandilón, dependiendo, como vuelvo a repetir, de los riesgos a los cuales uno está expuesto, y los zapatos que deben ser adecuados para el establecimiento de salud. Muchos, con los mismos zapatos que salimos a casa, vamos a atender y con esos mismos regresamos a casa. No hay una verdadera protección con referente a los zapatos. Y muchas veces en los zapatos son los lugares donde llevamos los gérmenes al hogar, a nuestra familia y a nosotros mismos. Residuos sólidos generados en los establecimientos de salud. Eh, Esto es con referente a las normas legales referentes a los residuos sólidos de los establecimientos de salud. Hay diferentes tipos de normas, ¿no? Y dentro de ello, de su marco normativo que es aplicable en la actualidad, ¿no? Está la Ley General de Residuos Sólidos, que es la 27314, ¿no? Y dentro de ello, hace mención en la definición de residuos sólidos que son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido, de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y al ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, los siguientes operaciones o procedimientos o procesos: minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. Eh, Esto es con referente al artículo 22 de los residuos sólidos peligrosos. Tenemos que entender residuos sólidos peligrosos que si presentan por lo menos una de las siguientes características como autocombustibles, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad y patogenicidad, son residuos sólidos peligrosos. Existe una clasificación de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Dentro de los anexos 4 y 5 en el A4.2 hace mención con referente a los residuos de los establecimientos de atención de salud y afines, es decir, los resultantes de la práctica médica, enfermería, dentales, veterinaria o actividades similares o residuos generados en hospitales o diferentes instalaciones de salud durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, están dentro de la clasificación de residuos peligrosos, ¿no? Y está justamente en la clasificación por su origen en el nivel 4. Rápidamente, eh, vamos a separar. Muchas veces sucede que en los establecimientos de salud quien recoge los residuos hospitalarios es el ámbito municipal, pero podemos ver según la ley general que no es así. Entonces, ¿por qué? Porque esto debe ser manejado de una total diferencia, excepto que sean residuos comunes, ¿no? Que lo vamos a tocar justamente en esta diapositiva. La clase A, residuo biocontaminado, ¿no? La clase B, que es un residuo especial, ¿no? Y la clase C, que son los residuos comunes. Los comunes sí pueden ser desechados a través pueden ser llevados a través del ámbito municipal. El resto, no. Y entonces, la composición de los residuos generados en los establecimientos de salud, el 80% es residuos comunes, un 20% son residuos peligrosos. Dentro de ellos tenemos un 15% que son infecciosos, un 4% que son fármacos y químicos y un 1% que son radioactivos. Doctor, ¿cuáles son los radioactivos? Por ejemplo, los que sacan en las placas. Bueno, en la actualidad ya existe la tecnología, que ahora todo es a través del sistema, a través de una computadora, una laptop, pero hay establecimientos que todavía no están acorde a la, no- a la tecnología de punta que tenemos. Entonces, estos son los residuos que vamos a tratar y en los que vamos a gastar, ¿no? Sí, se gasta. Y justamente, estos son
los residuos peligrosos, que es aquel residuo que en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad, puede presentar un riesgo a la salud pública o causar efectos adversos en el ambiente. No incluye a los residuos radioactivos, ¿correcto? La clase A, residuos biocontaminados, son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención o investigación médica que están contaminados con los agentes infecciosos o que pueden contener concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos, ¿no? Acá podemos ver justamente la atención de los pacientes, todos los residuos, ¿no? Provenientes de las secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención del paciente, que incluye los restos alimenticios y bebidas. Ojo, eso también es un residuo contaminado, biocontaminado, ¿sí? Material biológico, como son los cultivos, los, las muestras biológicas, la mezcla de microorganismos, medio de cultivos, etcétera, ¿no? Las vacunas vencidas, los filtros de aspiración y todo ello, las bolsas conteniendo de sangre humana o hemoderivados, también son residuos biocontaminados, los residuos de quirúrgicos o anatomopatológicos, ¿no? Como muchos dicen, doctor, ¿y la placenta dónde lo echamos? Muchos lo van y lo entierran. No, señores, es un residuo biocontaminado y que tiene que ser tratado de una manera adecuada, ¿sí? Por eso tiene que ir una bolsa roja. ¿Sí? Los tejidos, órganos, la placenta, como lo mencionaba, las piezas anatómicas, restos de fetos y otros resultantes de procedimientos médicos quirúrgicos. Los punzocortantes también son residuos biocontaminados, las jeringas, las agujas que van en su respectivo dispositivo, ¿no? Y también lo que trae los inyectables. Los animales biocontaminados o animales fallecidos. Los residuos químicos peligrosos son aquellos corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, ¿no? Tenemos los medicamentos deteriorados o vencidos, contaminados, son residuos especiales. Los residuos radioactivos, ¿no? Los materiales que son que se utilizan en el procedimiento de laboratorio de investigación química o biológica, los radios isótopos, ¿no? Que también se utilizan justamente como mencionaba en el tema de imagenología, ¿no? Y todo ello. Y los residuos comunes, lo que comúnmente ya conocemos, ¿no? El papel, eh, los provenientes de las limpiezas de los jardines, de los patios, los alimentos de la cocina. Ojo, alimentos de la cocina que no sean de los pacientes. Desecho de pacientes, alimentos de desecho de pacientes, no son residuos comunes, sino, como habíamos visto en la ponencia anterior, son biocontaminados, ¿no? Justamente tenemos ahí en los papeles de la parte administrativa, ¿no? El tipo C2, que son los vidrios, la madera, el plástico, los metales, entre otros. El tipo 3, que son los restos de la preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de jardines. Vuelvo a repetir, el tema de los desperdicios de alimentos de los pacientes no son residuos comunes, son residuos biocontaminados. ¿Por qué debemos manejarlos correctamente? Porque los residuos que se generan en los establecimientos de salud y en cualquier servicio médico de apoyo son producto de las actividades asistenciales que constituyen un peligro potencial de daño para la salud de las personas, tanto trabajadores como pacientes, si es que en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que contiene ingresa al microorganismo humano puede ocasionar infecciones. Ya lo había mencionado, los grupos más expuestos, médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, entre otros profesionales de la salud, los trabajadores de servicio de apoyo, los trabajadores de limpieza y eliminación, los pacientes, ¿no? Son justamente los grupos más expuestos. Principal preocupación en la actualidad, la transmisión de VIH, el virus de hepatitis B y o C, que justamente se da mucho.
por las lesiones causadas por las agujas contaminadas con la sangre humana. Ha habido muchos accidentes laborales que justamente se evidencia claramente en las imágenes que estoy presentando, ¿no? Y lo había mencionado, muchas veces el personal de salud, por no realizar un correcto desecho de este residuo biocontaminado, es que muchas veces nuestro personal de limpieza tiende a poder hincarse, ¿no? Eh, pincharse con un objeto punzocortante y si es que esta aguja estaba contaminada, contraer algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces es muy importante la prevención, que no solamente depende del trabajador. Vuelvo a repetir, muchos me dicen, pero doctor, personal de limpieza utiliza guantes. Sí, pero como lo había mencionado anteriormente, los guantes no es al 100% de eliminar el riesgo. O sea, ¿te protege? Sí, pero una aguja punzocortante va a atravesar el guante. Entonces, hay que saber desechar correctamente estos objetos punzocortantes que son elementos o residuos biocontaminados. Y la OMS calculó que en el año 2000 las jeringas contaminadas causaron un 5% de las nuevas infecciones de VIH en el personal de salud, un 40% de hepatitis C y un 32% de nuevas infecciones de hepatitis B. Entonces hablamos que en el año 2020, en todo el mundo, un aproximado de 260.000 personas, personal, contrajeron el VIH, un aproximado de 2 millones hepatitis C y un aproximado de 21 millones hepatitis B. Una persona con un pinchazo de aguja usada en pacientes tiene un riesgo de un 30% para hepatitis B, un 1,8% para hepatitis C y un 0,3% para VIH, como lo estoy mencionando. Entonces, eso es con referente a la ponencia del día de hoy. eh, con referente a la ponencia del día de hoy de la bioseguridad e higiene hospitalaria en la prevención de infecciones. Vuelvo a resaltar lo importante que es la práctica del lavado de manos, el hábito de lavado de manos, el correcto desecho de los residuos sólidos que ya había mencionado, cuáles son los biocontaminados, ¿no? Los radioactivos y los comunes, ¿no? Es por ello que al conocer todo ello nosotros vamos a poder prevenir no solamente las infecciones hospitalarias a nosotros mismos, sino también evitar patologías a nuestros pacientes y también a otro tipo de personas como también a nuestra propia familia, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, gustoso de poder contestarla. Si no, más que agradecido a la corporación académica que me ha tenido a bien a invitarme para poder realizar esta importante ponencia. Es muy importante, es muy compleja en realidad también a la vez, pero se ha tratado de explicar lo más importante para que ustedes puedan conocer con referente a la bioseguridad y la higiene en la prevención de infecciones hospitalarias. Muchas gracias. Si es que tuviera alguna pregunta, bien, más que agradecido con ustedes. Muchas gracias a la Corporación Académico por esta invitación y estamos para poder brindar cualquier otra capacitación más adelante. Estar atento a cualquier otra ponencia que ustedes gustosos quieran poder recibir en base a la salud, que es muy importante para cada uno de nosotros. Que tengan una cordial tarde y que Dios les bendiga. Gracias.